en la figura se tiene un cuadrado ABCD, donde M, N, P, Q son los puntos medios de sus lados. Con estos datos nos piden calcular la razón entre este cuadrilátero que tenemos aquí y el cuadrado ABCD. Bueno, la primera pregunta que se viene es ¿qué tipo de cuadrilátero será este? ¿Será un trapezoide, un paralelogramo, un cuadrado, un rectángulo? No sé, porque el saber qué tipo de cuadrilátero es nos da información sobre cómo podríamos calcular su área y así obtener el área en función de algún lado y ver la proporción con la del cuadrado ABCD. Entonces, no sé, como es muy importante el tema de los ángulos en un cuadrilátero, empecemos por el cuadrado para ver qué podemos obtener qué información podemos obtener de este cuadrilátero según los ángulos. Entonces veamos, si empezamos por aquí, llamando a este ángulo como alfa y a este ángulo como beta, lo primero que tenemos es que alfa más beta hacen 90 grados. ¿Ya? Entonces ahora se nos va a repetir esto. Vamos a tener acá alfa, beta, y antes de seguir explico por qué. ¿Por qué? Porque los triángulos que tienen por lado un lado del triángulo y la mitad del lado son todos congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Si a esto le llamamos al lado del cuadrado le llamamos A, entonces tienen un lado A, un ángulo recto y un lado A medios. Entonces aquí tienen, como lo pueden ver, por ejemplo aquí, este triángulo, el triángulo ABN, también el BCP, el CDQ, serían los 4 triángulos congruentes. Entonces se nos empiezan a repetir estos ángulos y aquí tenemos beta, aquí tenemos alfa, aquí tenemos beta y aquí tenemos alfa. Entonces, a ver, teníamos en un principio que alfa más beta sumaban 90 grados. Entonces, si alfa más beta son 90 grados, entonces, bueno, alfa más beta me tiene que dar este ángulo exterior. Pero, como dijimos, alfa más beta era 90, así que 90 grados. Alfa más beta, 90. Alfa más beta, 90. Alfa más beta, 90. Tenemos que tiene estos 4 ángulos rectos. Ya, al menos ya sabemos que es un rectángulo por lo menos. ¿Ya? Paralelogramo, rectángulo. Entonces fíjense, como esto vale 90 y esto vale 90, estas rectas estos segmentos son paralelos entre sí. Entonces si en este triángulo pequeño esa recta paralela está pasando por el punto medio, bueno, también va a cortar, también este punto, el punto X va a ser punto medio del segmento AI. Entonces podemos decir que esto es pelotita y esto es pelotita. Y bueno, de la misma forma para los demás, pelotita, pelotita, porque recordemos que son congruentes. Ah, pero fíjense, nuestro rectángulo tiene 4 lados pelotita. Entonces, como esos 4 lados obviamente son congruentes, este cuadrilátero resultó ser un cuadrado. Ah, entonces queremos en realidad calcular la razón entre áreas de 2 cuadrados. Entonces ya es un poco más claro. Entonces ahora tenemos 2 caminos. Tratar de pensar en algún plan malévolo o llegar y atacar y empezar a tratar de calcular este lado. Porque veamos, ¿yo cómo puedo llegar acá? Recién vimos que tenía triángulos congruentes, son rectángulos, podemos usar Pitágoras. Y bueno, y por el paralelismo podemos usar tales. Ah, y además aquí, mire, fíjense, en este triángulo, en el DAM, como lo es en los demás que son congruentes, se puede usar Euclides con esta
altura, porque esto sería la altura respecto a este triángulo. La altura que sale del vértice A al lado de M. Entonces tenemos muchas relaciones métricas, pero a ver, no es la gracia presentar una solución así. Pues de hecho, siempre todos estos problemitas tienen algún truquillo. Entonces pensemos qué podemos hacer. A ver qué pasa si yo aquí tomo este triángulo, y aquí hago una rotación de él, o sea, lo roté en 180 grados y vamos a llamar a este punto X'. Si obtuve la rotación, los lados obviamente deben medir lo mismo. Pelotita, y bueno, si a ese le llamamos raya, este tendrá que ser raya. Y bueno, podemos hacer lo mismo con todos los demás. Voy a hacer lo mismo, pero no le voy a dar el nombre a los vértices. Oye, mira, se me acaba de formar algo igual bonito. Porque, a ver, estos triángulos que acabo de formar son congruentes, entonces se tienen que mantener los ángulos, todo lo que son los ángulos. Vamos a borrar todo el tema de los ángulos. Ya, entonces vamos a escribir los alfa, los rectos, y acá un alfa, y ahí. Entonces se forma algo que pareciera no servir, pero fíjense, como son estos triángulos que formamos son triángulos equiláteros, congruentes, por consecuencia son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma área. Por lo tanto, si yo calculo esta área, voy a borrar para que sea más fácil de ver. Eso que tenemos ahí. Este nuevo polígono tiene la misma área del triángulo anterior. Porque los pedazos que acabamos de borrar están acá. Están replicados. ¿Ya? Están replicados todos. Entonces ahora fijémonos en algo muy importante. 90 grados, alfa más beta, 90. Suplemento de un ángulo recto. Obviamente va a ser 90. Y lo mismo acá, 90. O sea, acabamos de formar cuadrados. Son puros cuadrados. Y todos son del lado pelotita. O sea, son todos congruentes. Por lo tanto, todos tienen la misma área. Y si a este al central le decimos que tiene una área A, entonces los otros cuadrados van a tener área A, área A, área A y área A. Por lo tanto, como habíamos dicho, el primer cuadrado tiene la misma área que este polígono. O sea, 5A. ¿Y cuánto tiene la del centro? A. Por lo tanto, la razón de las áreas es 1:5. Simpático, ¿no? Pero notemos algo. Si nosotros desde un principio hubiésemos sabido que X, Y, WZ, o sea, este cuadrilátero era un cuadrado, podríamos haber pensado que el cuadrado ABCD se hubiese generado de la siguiente forma. Yo tomo un vértice, tomo dos vértices, la verdad, dos puntos y reflejo Y respecto a WC, o sea, de X. Por lo tanto, obtengo A, que sería de otra forma mi Y'. Luego, tomo W y lo reflejo respecto de Y. Y así obtengo una especie de W'. Y así sucesivamente iría
reflejando y reflejando. Por ejemplo, aquí obtendría, si reflejo z de w, z'. Bueno, y x de z y obtengo x'. Entonces la pregunta, o más bien, acabamos de obtener al reflejar otro cuadrado que tenía 5 veces el área de nuestro cuadrado original. Entonces ahora la pregunta es si este resultado será generalizable. O sea, que si yo tomo un cuadrilátero cualquiera y hago este mismo proceso de reflejar, ¿obtendré un cuadrilátero que tenga 5 veces el área del cuadrilátero original?